Balleneros, hoy es un día especial. Hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal. Esta sección va a consistir en el seguimiento mensual de nuestra cartera oficial ballenera. Los directos del domingo van a seguir absolutamente igual, pero me he dado cuenta que al final con los directos del domingo tú puedes aprender por qué una empresa tiene potencial, porque tiene un buen patrón de oferta y demanda o porque tiene buenos fundamentales, todo lo que quieras. Pero al final todo esto, todos estos conceptos, si no los aplicas a un sistema, a una estrategia, no te sirven para nada. Siempre lo he dicho, para ganar en bolsa a largo plazo solo se necesitan dos cosas. Tener una estrategia rentable, es decir, tener una estrategia con esperanza matemática positiva, y en segundo lugar, aplicar esa estrategia controlando tu emoción. Es decir, que a pesar de que haya malas rachas o buenas rachas, seguir ejecutando el sistema tal cual lo pide. Y digo buenas o malas rachas porque cuando el mercado también está subiendo mucho y tu cartera está subiendo mucho, pues también tienes que tener ese control emocional de seguir aplicando el sistema igualmente. Y no, por ejemplo, ser más agresivo, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que entras como en FOMO y quieres ganar mucho y eres más agresivo cuando igual tienes que ser más prudente. Y de la misma manera, cuando el mercado cae o cuando tienes una mala racha en tu estrategia, pues mantenerte constante y no abandonar la estrategia o no incluso tener miedo o perder esa confianza y ser más prudente a la hora de lanzar las operaciones. Igual es cuando tienes que ser más agresivo en esos momentos, ¿no? Porque es más probable que venga luego la racha positiva. Esto lo hemos visto de forma muy clara, porque digo que ganar dinero en bolsa a largo plazo se necesitan estas dos cosas, porque para ganar dinero a corto plazo no se necesita nada. Y esto, como digo, se vio muy claro durante los últimos 6 meses. Cuando empresas como Robinhood estaban subiendo de forma vertical, pues el tío que no tenía una estrategia y que compraba la tendencia ganó mucho más durante esta tendencia, ganó mucho más, se forró. De hecho, ya os comentaba en septiembre que a mí me estaban escribiendo muchísimas personas que estaban ganando una barbaridad. Y me consta que eran personas con poca experiencia que apenas llevaban 1 o 2 años en bolsa. Y me escribían y me lo decían, incluso presumían de que estaban consiguiendo más rentabilidad que yo, que la operativa ballenera. Pero ahora muchas de esas personas me vuelven a escribir y me dicen que no solo están en negativo, que han perdido todo eso, sino que algunos de ellos pues van a dejar la bolsa porque han perdido todo. Se han quedado atrapados en máximos con muchísima exposición en empresas como Robinhood, en empresas como QBTS, en empresas como Oclo, etcétera, etcétera. Y ahora no saben qué hacer y lo que van a hacer es vender todo y se acabó, y dejar la bolsa. Y esto lo venía avisando yo meses atrás, que hay que tener un sistema de gestión de riesgo. Por lo tanto, al final, como da igual lo que diga yo, que al final cada uno solo va a aprender a base de hostias, porque es como se aprende, porque yo también aprendí así, me da igual lo que diga una persona, al final lo tienes que experimentar tú. Al final, como la historia se va a volver a repetir y dentro de 5 años, por ejemplo, van a venir nuevas personas al mercado y van a cometer los mismos errores, voy a crear esta sección en la que vamos a demostrar pues dos cosas. Lo primero, que la mayoría de las empresas que salen a bolsa caen en un plazo de 5 años. La mayoría de las empresas que salen a bolsa caen. Por lo tanto, si tú haces una selección de empresas sin ningún tipo de gestión de riesgo, es como jugar a la lotería. Lo más probable es que pierdas a largo plazo. A corto plazo puedes ganar, pero a largo plazo no. Lo más probable, y el tiempo juega en tu contra. Y esto no se lo cree la mayoría de las personas. Que sí, que la mayoría de las empresas caen. Lo que pasa es que tú estás observando los índices. Los índices siguen una estrategia. ¿Qué estrategia siguen? Pues siguen la estrategia de la tendencia. Es decir, lo que hacen es seguir la ley de la tendencia, que dice que una tendencia tiende a continuar. Lo que hacen los índices es una estrategia en la que las empresas que suben las compran y las empresas que caen mucho las venden, salen del índice. Entran al índice empresas que suben,
salen empresas que caen mucho. De tal manera que están aplicando una estrategia. Aunque a ti te parezca que es algo pasivo, no es pasivo. Están aplicando una estrategia siguiendo la oferta y la demanda, siguiendo la tendencia. Es una estrategia de análisis técnico. Bien, que eso me hace gracia, ¿no? Muchos no creen en la oferta y la demanda, muchos no creen en la tendencia y luego se indexan. Es increíble, ¿no? Están haciendo justamente lo que ellos dicen que no funciona. En definitiva, los índices siguen una estrategia, nosotros también. Si tú no sigues una estrategia, lo que va a ocurrir es que lo más probable es que a largo plazo pierdas dinero. De hecho, creo que es imposible que ganes dinero sin ningún tipo de estrategia. De hecho, creo que es lo más claro o lo más evidente que veo en bolsa. Segundo punto, lo que vamos a hacer con este seguimiento de la cartera lo que vamos a conseguir es entender que todas las estrategias tienen malas rachas y es algo normal. En el corto plazo, durante meses incluso, es normal perder dinero. Pero si tú tienes una constancia, incluso antes de nada, el propio índice, la estrategia de los índices, también durante meses se pierde dinero. Fijaos cómo los índices desde febrero de 2024 hasta abril de 2025, más de un año estuvieron sin ganar dinero. En un momento. Más de un año sin ganar dinero. Es normal. Nuestra operativa no está tanto tiempo sin ganar dinero, pero tiene malas rachas también, de meses. Pero lo que marca la diferencia es la constancia con la gestión de riesgo. Es lo que te da resultados increíbles a largo plazo. Y lo voy a mostrar con dos gráficos de un inversor que no tiene estrategia y un inversor que tiene estrategia. Para que veáis la diferencia en el largo plazo y en el corto plazo. Alguien que no tiene estrategia, el inversor novato, en el corto plazo normalmente gana más. Fijaros, cuando el mercado subió pasó de un menos 40 a un más 40 y algo. Es una subida bestial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el que tiene una estrategia no gana tanto. ¿Por qué? Porque tiene stop loss y muchas empresas les va a saltar el stop loss y la empresa va a acabar subiendo. De tal manera que no gana tanto cuando el mercado sube. ¿Qué pasa? Que la diferencia se marca en las caídas, en cómo soporta las caídas. El que no tiene una gestión de riesgo, cuando hay caídas, su cartera se desploma una barbaridad. Y luego, cuando el mercado sube, parte desde una zona tan baja que ya no es para llegar a un nivel tan alto. Entonces, por eso digo que la diferencia entre el que tiene una estrategia y el que no la tiene se marca a largo plazo. Porque en cada corrección, el que no tiene una estrategia parte desde una zona más baja. Entonces, luego, aunque suba mucho, como está partiendo desde una zona tan baja, no llega a niveles tan altos. Fíjate aquí cómo llega a niveles de 48% de rentabilidad. Y esta llega a nivel de 60 y algo, 68, vamos a poner el ejemplo. Entonces, y esto a largo plazo, cada vez la diferencia es mayor, porque en la siguiente caída ya cae una barbaridad y no cae tanto y parte desde una zona más alta para el siguiente impulso alcista. Bien, aquí se ve de forma muy clara, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a demostrar esto? ¿En qué va a consistir esta sección? Pues básicamente es cada final de mes, es decir, en este caso estamos a 9 de febrero, por lo tanto, el 1 de marzo vamos a hacer un resumen mensual de todas las operaciones realizadas que hemos hecho durante el mes. Los stops que nos han saltado, la actualización de la cartera, de lo que tenemos en cartera, la actualización de la rentabilidad desde el día de hoy, 9 de febrero. Eso es lo que vamos a hacer cuando el mes termina. Cosas a tener en cuenta. Lo primero, que no se va a poder replicar si no estás en el club, ya que, obviamente, los stops no los comentaremos, es decir, dónde tenemos los stops no los vamos a comentar, eso lo comentaremos cuando salte, ya lo comentaremos, saltó un stop aquí, y, obviamente, los puntos de compra no los avisaremos, es decir, al final tú solo vas a tener una actualización a final de mes, a principios del mes siguiente, pero no vamos a comentar pues dónde están los stop loss o qué empresas vamos a lanzar, no vamos a comentar las operaciones a tiempo real, sino que pues te van a llegar las operaciones, las actualizaciones te van a llegar un mes después, ¿no? De forma atrasada, para que no se pueda replicar, porque al final sería una falta de respeto para los miembros del club. Y si alguien desconfía
o tiene dudas sobre la honestidad de la cartera, puede decir, oye, ¿y cómo sé que las compras son reales y que las hicisteis en su momento, etcétera, etcétera? Bueno, pues al final la cartera es totalmente pública para los socios del club. De hecho, no solo es pública, sino que las órdenes de compra y venta se establecen con antelación. Es decir, para los miembros del club, si tú accedes al club, puedes acceder a esa cartera de forma anticipada, ¿no? A esas órdenes de forma anticipada. Por lo tanto, hay cientos de personas que están en el club y que pueden corroborar que la rentabilidad y que la cartera es válida o es verídica, ¿no? De que no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, simplemente incluso tú puedes comprobarlo por ti mismo, ¿no? Bien, ¿qué errores vamos a solucionar con este seguimiento de la cartera? Pues 3 errores principales que son, después de conocer a cientos de personas que invierten en bolsa, sobre todo en fases iniciales, pues me he dado cuenta que hay 3 errores comunes que se repiten de manera constante. El 95% de los errores son estos 3, de personas que llevan poco tiempo en bolsa, menos de 5 años en bolsa. Bien, el primer error es pensar solo en cuánto vas a ganar, pensar solo en beneficio. Segundo error, mentalidad cortoplacista. Esto es muy habitual y cada vez más. Lo estoy viendo que se está incrementando con el paso de los años. Tercer punto, seguir una estrategia que no se adapta a sí mismo, ¿no? A su estilo de vida. Por lo tanto, vamos a ir con el primer error que vamos a solucionar con esto, que es el de pensar solo en beneficio. Y obviamente vamos a solucionarlo pensando primero en riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al final, antes de pensar en ganar, tú tienes que pensar en no perder. Cuando no pierdas, es cuando comienzas a ganar. Yo lo que noto es que al principio las personas, y esto es normal, cuando entran al mercado entran a forrarse, entran a ganar dinero. Entonces no piensan o no les entra a la cabeza de que pueden perder. Y de hecho lo más normal es que al principio pierdan. Entonces esto pues les explota la cabeza, ¿no? Porque tú a alguien que quiere comenzar a invertir, le dices que lo más lógico es que al principio pierda y lo más probable es que no empiece ni siquiera. Entonces, como digo, normalmente la mayoría de las personas acceden al mercado con una mala mentalidad, con un mal concepto de voy a forrarme o al menos voy a ganar, como mínimo. Entonces, no entienden que al principio lo lógico es perder. Entonces, como digo, que si nosotros lo que vamos a conseguir con la estrategia, lo que vamos a demostrar es que si tú eres capaz de sobrevivir en bolsa, es inevitable que no acabes ganando a largo plazo. Y para sobrevivir, lo que tienes que tener es una gestión de riesgo. En otras palabras, lo que tienes que tener es un stop loss. Con la estrategia, lo que conseguimos es que todos los puntos de compra están determinados por el riesgo. Es decir, nosotros muchas veces me preguntan alguna persona, oye, me preguntáis, oye, ¿puedo comprar esta empresa? Y digo yo, por poder puedes, pero yo no tengo un punto de compra. Y si no tienes un punto de compra, no vas a poder establecer un stop loss atractivo. Entonces, con la estrategia se consigue es que nosotros compramos siempre en los mismos puntos, en las mismas zonas. Y si la empresa no llega ahí, pues no compramos, me da igual que se escape. Pero ante todo, voy a pensar en el riesgo. Como digo al principio, vamos a pensar primero en riesgo y luego pensamos en cuánto podemos ganar. Primero pensamos en cuánto asumimos, cuánto riesgo asumimos y luego pensamos en cuánto podemos ganar. Y normalmente las personas al principio piensan al revés. Piensan primero cuánto pueden ganar y luego ya pensarán en cuánto arriesgarán. Hay que entender, sobre todo, que esto al final es una fórmula matemática. De hecho, lo que vamos a demostrar con esta operativa es que nosotros incluso fallamos más operaciones de las que ganamos. Sí, como lo estás escuchando, fallamos más de lo que ganamos. ¿Qué sucede? Que nosotros fallamos muchas, pero perdemos poco en comparación a las que ganamos. Cuando ganamos, ganamos mucho. Y esto, obviamente, ¿por qué? Porque tenemos stops, nos saltan muchos stops, y esto, obviamente, para ello, lo pongo aquí en grande, para poder seguir una estrategia, o mejor dicho, esta estrategia
te va a obligar a ser humilde. Es decir, a aceptar que te vas a equivocar muchas veces y tienes que aceptar esa pérdida pequeña y no una pérdida grande, porque en bolsa o aceptas una pérdida pequeña o la aceptas grande, pero fallar vas a fallar, porque es estadística, no vas a acertar todo. Entonces, como digo, pues al final, como digo, con la estrategia lo que vamos a enseñar es a tener humildad, a entender que al principio es normal que se pierda, pero pues si te mantienes constante con esa gestión de riesgo, el largo plazo te va a dar mucho más de lo que te puedes esperar. De hecho, para ello nos vamos a ir al segundo punto, al siguiente error que se suele cometer, que es pensar en el corto plazo constantemente. Y esto realmente solo te acabas dando cuenta cuando te lanzas al mercado. Yo le pregunto a muchas personas, ¿tú eres largoplacista o cortoplacista? Y todos me dicen, o casi todos, yo pienso en el largo plazo. Pero a la hora de la verdad no. Es decir, cuando empiezas, por ejemplo, si empiezas perdiendo dinero, ya no piensas en el largo plazo, ¿no? De hecho, uno de los errores que se suele cometer es, como pone ahí en pantalla, sobrevalorar lo que puedes hacer en un año, pero subestimar lo que puedes hacer en 5. Es decir, las personas piensan que pueden conseguir muchísima rentabilidad en un año, pero no se dan cuenta el potencial que hay a 5 años. Y realmente es al revés. Realmente en un año no consigues mucho, pero si te mantienes constante con una estrategia, te va a sorprender hasta dónde puedes llegar en 5 años. Y esto es una verdad como un mundo, y es donde peca cada vez más personas. De hecho, este error cada vez se está posicionando en el error principal. Por ejemplo, nuestra estrategia ballenera le cuesta mucho arrancar. ¿Por qué? Porque al ser una operativa de largo plazo, hablamos de 1 a 2 años vista, las operaciones necesitamos que se desarrollen. Es decir, las operaciones exitosas necesitamos, pues, por ejemplo, la propia Robinhood. Necesitamos que se desarrollen muchos meses. O la propia Palantir, ¿no? Porque fue una operación bastante larga. Pues necesitamos muchos meses para que se desarrolle la operación, para ganar mucho. Bien, ¿qué pasa? Que los stop loss van a saltar al momento. Pueden saltar incluso al mismo día. Entonces, lo que sucede es que normalmente esta estrategia, como os daréis cuenta, le cuesta arrancar mucho durante los primeros meses. Veréis cómo seguramente gane poco o incluso tenga pérdidas durante los primeros meses. Pero una vez las empresas cogen inercia y comienzan a desarrollarse las operaciones y por lo tanto se comienza a hacer efecto el interés compuesto, es cuando comenzamos a ponernos verticales. Para que lo veáis de forma gráfica, esta operativa es algo de este estilo. Al principio le cuesta, incluso puede tener pérdidas, pero luego va cogiendo inercia y en el plazo, como digo, de 5 años te va a sorprender. Te va a sorprender en el plazo de 5 años, pero en el primer año no. Bueno, negativo no, pero primer año no te va a sorprender, pero en 5 años sí, cuando lo veas en perspectiva. Por eso, insisto, que este es uno de los errores, pensar en el corto plazo, y al final con la operativa vamos a conseguir a pensar a largo plazo, ¿no? El potencial que tienen 5 años aplicando esta estrategia. Te va a sorprender, de verdad. 5 años. Y con estos vídeos, con esta sección, lo que voy a demostrar es que dentro de 5 años, cuando estemos en 2031, comprobaréis que, a pesar de tener malas rachas, manteniéndote constante, acabamos teniendo un resultado que seguramente a muchos les acabe sorprendiendo, como digo. Bien, vamos al tercer error y cómo lo vamos a solucionar, que es la prioridad, mejor dicho, escoger una estrategia o diseñar una estrategia que se adapte a ti, a tu estilo de vida, a tu forma de ser, a ti, que se adapte a ti. Esto es otro de los errores que veo, no tan importantes como los otros dos, pero es algo que veo muy habitualmente. Al final, hay personas que, por ejemplo, traders de corto plazo, que aspiran a rentabilidades muy altas. Sí, perfecto. Hay personas que a mí, traders de corto plazo, que presumen porque han obtenido un 50% anual. Sí, pero ¿con qué costo?
Es decir, ¿cuánto tiempo le has dedicado al día para conseguir esa rentabilidad? Porque igual le has dedicado 10 horas al día, cuando el mercado ha estado abierto siempre has estado delante de la pantalla. Entonces, ese 50% de rentabilidad no me parece mucho, de hecho me parece poco, porque estás dedicándole muchísimo tiempo a un 50% de rentabilidad que me parece muy poco porcentaje para tanto tiempo de dedicación. De la misma manera, el que tiene una operativa de largo plazo como la nuestra, le dedicas poco tiempo, pero también tiene un coste, que es un gran drawdown. Tú cuando tienes una operativa más pasiva, más de largo plazo, pues tienes grandes drawdowns por el camino. Porque si tú quieres tener bajos drawdowns, vas a tener que ser más activo para no comerte grandes correcciones. Por lo tanto, como digo, al final no hay una operativa perfecta, sino una operativa adaptada a tu forma de ser. Hay personas que aguantan mejor los drawdowns, más pacientes, que no se ponen nerviosos. Hay otras personas que, como digo, que priorizan el tiempo porque tienen un trabajo, que es algo, la bolsa es simplemente algo secundario para su vida, que no es su profesión. Por lo tanto, tienen que priorizar el tiempo, ¿no? Para trabajar y para cuidar a su familia o lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, al final hay 3 variables que son tiempo de dedicación, rentabilidad y drawdown máximo. Obviamente, lo que vamos a intentar es maximizar la rentabilidad dedicándole el menor tiempo posible y con un drawdown menor, el menor drawdown posible. Como digo, no existe una operativa perfecta, pero nuestra operativa lo que hace es maximizarlo dentro de lo que cabe. El punto fuerte de nuestra operativa, y recalco, el punto fuerte de nuestra operativa es que puedes triplicar, como pone aquí, triplicar la rentabilidad del índice, del SP500, en un plazo de 5 años. A corto plazo, pues puede que sí, puede que no, pero a corto plazo no es fiable, pero en un plazo de 5 años sí. Triplicar la rentabilidad del SP500, esto no me lo estoy inventando, es lo que la operativa, backtesteándola, es lo que ha generado, ¿no? Más, de hecho estoy tirando para abajo, un poco para tener un margen, pero triplicar como mínimo la rentabilidad del SP500 en un plazo de 5 años, esto es lo que ha generado como mínimo la operativa en las últimas décadas, dedicándole, que este es el punto fuerte, dedicándole 9 minutos al día como máximo. Esa es la operativa. Entonces, obviamente, no todo es maravilloso y, como digo, al final son 3 variables que van de la mano y si tiras una por un lado, la otra también se va a ir para ese lado. Entonces, también tiene una parte mala. ¿Cuál es la parte mala de la estrategia ballenera? Que tiene grandes drawdowns. Máximo del 45%. Es decir, en el peor de los casos, si viene un 2008, si viene un 2000, una corrección de los índices del 50%, del 60% incluso, pues el drawdown máximo que vamos a tener es del 45%. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, pues, bueno, como digo, es el backtesting que pasamos durante las últimas décadas, incluso durante correcciones del 2008. Ese es el drawdown máximo. ¿Qué significa drawdown? Sobre todo para los más novatos, pues significa que, por ejemplo, si tienes un 85% de rentabilidad, tu cartera durante el peor momento cae un 40%, es decir, un 45%, cae hasta el 40%. Es algo que va a pasar en las grandes correcciones. Pero más de ahí, al menos por ahora, durante las últimas décadas, no ha sucedido. Puede que en el futuro venga una corrección súper complicada, peor que... Como digo, es que no puede ser peor porque realmente la operativa ya corta directamente las entradas, entonces no puedes caer más. Pero igualmente puede que en el futuro pueda haber algo más de drawdown. Obviamente puede que lo haya. Pero, como digo, a día de hoy lo que hemos tenido en las últimas décadas es esto, son estos datos. Entonces, esta es nuestra estrategia. Tiene la parte fuerte que le dedicas muy poco tiempo al día y la parte mala, punto débil, es que tiene grandes drawdowns. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para quién es este tipo de operativa? Pues es una operativa para personas normales, no necesita ser profesional nada, que busca rentabilizar sus ahorros
a largo plazo, y ahí pongo entre paréntesis, mínimo un año. Es decir, tú no puedes aspirar rentabilidades en menos de un año, no tiene sentido. Necesitas mínimo un año a que se desarrollen las operaciones, dedicándole menos de 10 minutos al día. Eso es lo... ¿Para qué? Para alguien que busca esto. Si tú buscas esto, la operativa yo creo que es de lo mejor que hay, o al menos yo no conozco operativas mejores. ¿Conozco operativas que generan más rentabilidad? Sí, claro que sí, pero dedicándole horas al día. Gente que se dedica a esto como profesión y dedicándole más horas que un trabajo normal, más de 8 horas al día, sí. ¿Conozco operativas que tienen drawdowns más bajos? Por supuesto, muchísimas, pero siendo muy activos, lanzando muchísimas operaciones, incluso en el día 5 o 6 operaciones, para intentar tener un drawdown muy bajo, dedicándole más horas. Bien. Vale. Entonces, realmente esta operativa, la operativa ballenera, pues al final es una competencia con la indexación. Realmente se compite. ¿Por qué? Porque es una operativa, la indexación, tú si te indexas en el S&P 500 o en el Nasdaq, tú al final le dedicas 0 horas o 0 minutos al día. No le dedicas nada, porque tú compras el Nasdaq y se acabó, no te complicas la vida. Como mucho le dedicas 1 minuto al día en comprarlo, pero ni eso, ¿no? Entonces, como digo, 0 minutos al día. La operativa balleneros, la que seguimos aquí, la que vamos a seguir aquí, pues son 9 minutos al día. Lo que pasa es que la diferencia es que la rentabilidad media anual de los índices es de un 8%, años mejores, años peores, pero la media es de un 8%, y la operativa ballenera de media anual, esta operativa como mínimo, es de un 25% anual, es decir, 3 veces más. De hecho, como decía antes, estoy tirando por lo bajo, ya veréis que seguramente acabe siendo más, con el paso de los años, ojo, a largo plazo, en un plazo de 5 años, seguramente sea más, pero bueno, estoy tirando por abajo porque tampoco quiero ser exagerado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, quiero asegurar, por así decirlo. Entonces, en definitiva, porque igual coincide que esta década es mala y esa media baja un poco, entonces, bueno, voy a lo bajo. En definitiva, a donde quiero llegar es que al final la operativa ballenera es una herramienta perfecta porque dedicándole solamente 9 minutos al día, tú puedes triplicar esta rentabilidad. Es decir, esos 9 minutos a final del año te puede dar un cambio bestial. Tú si inviertes, por ejemplo, si tienes unos ahorros de 100.000 euros, que igual sí, ya sé que es mucho, pero por poner un número redondo, si tienes 100.000 euros, si le dedicas 0 minutos obtienes 8.000 al año. Y siguiendo la operativa ballenera con 9 minutos al día, pues obtienes esos 24. Hay un cambio drástico entre ganar 8.000 euros al año o 24.000. Y no solo eso, sino que a largo plazo, gracias al interés compuesto, esta diferencia se va haciendo más grande. Por eso insisto, a largo plazo. ¿Por qué? Porque el siguiente año, si tú reinviertes estos 24.000, el siguiente año vas a hacer un 24% de media, insisto, sobre 124.000. En cambio, el que se indexa va a hacer 8% sobre 108.000. Por eso, a largo plazo, esta diferencia que os parece poca, de anual de un 8% o un 24%, en un plazo de 5 años, ya no digo en 10, sino en 5 años, puede hacer una diferencia bestial. Igual incluso en 5 años, no tengo los datos, pero probablemente más del doble. Perdón, más del doble. Sí, más del doble. Es decir, a lo que me refiero es que probablemente lo estoy tirando a ojo, ¿no? No lo sé. Pero si con la indexación en el S&P 500 has conseguido en 5 años 150.000 euros, un 50%, con esta operativa fácilmente un
A ver, un momento. Bueno, fácilmente incluso un 200 o un 300%, ¿no? 300.000. Bueno, esto, como digo, ya lo veremos, pero la diferencia con el interés compuesto, que es a donde quiero llegar, es muy grande, ¿no? A corto plazo no se nota, pero pues obtener un 8% anual o un 24%, pues es mucha la diferencia. De hecho, me gustaría preguntárselo a ChatGPT para que veáis esta diferencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir con la cartera, porque vamos a empezar ya y os voy a presentar la cartera, ¿no? Pero vamos a preguntarle eso. Diferencia entre ganar. Ahora os voy a enseñar la cartera que tenemos actualmente en las posiciones que tenemos en esta cartera. 8% anual o un 24%. Vale, le acabo de preguntar. Bueno, la diferencia pone aquí, vamos a poner el caso de 10.000 euros, que todo el mundo tiene, o de 100.000 euros. Pues fijaos, el que consigue 8% anual en índices, al cabo de 5 años tiene una ganancia de 47.000. Y el que sigue la operativa ballenera, en este caso un 24% anual de media, tiene un retorno de 193.000 en 5 años. Fijaos la diferencia de dedicarle solo 9 minutos al día de manera constante. Habrá periodos incluso en los que nada, no le dediques nada, pero de media 9 minutos al día, o no dedicarle nada. La diferencia en 5 años te puede cambiar la vida. Por eso yo siempre digo, cambia tu vida con 9 minutos al día, ¿no? Es un poco el lema de los balleneros, ¿no? Porque realmente dedicas poco tiempo y que a largo plazo, en un plazo de 5 años incluso, pues puede hacer cambios drásticos en tu vida, ¿no? Como digo, si tienes 100.000 de patrimonio, tener de beneficios 197.000, es decir, convertirlo casi en 300.000 en 5 años, tu patrimonio de 100.000. Es una diferencia bestial, ¿no? Vale, vamos a ir, y obviamente cada uno tiene su patrimonio. Vamos ahora ya a la cartera. ¿Qué cartera tenemos actualmente y de la que vamos a comenzar? Pues esta es la cartera que tenemos actualmente. Aquí tenéis las posiciones: Palantir, Skid, XMTR, Lemonade, AMTM, Bloom Energy, ASTS, Rockwell Lab, SATL. Bien, aquí tenéis el punto de compra, entrada, este de aquí, nuestro punto de compra, el precio actual a día de hoy, el precio al que cotiza la empresa, y la rentabilidad individual de esta operación. Por ejemplo, en Palantir 521% de rentabilidad, el peso que le atribuimos a cada operación que tenemos actualmente en la cartera, qué peso tiene, y por último, en función de ese peso y de esa rentabilidad de la operación, el efecto que tiene sobre la cartera, que es lo importante al final. Por ejemplo, Palantir está dando actualmente un 521%, pero al tener solo un peso de un 1%, pues realmente sobre la cartera hace un efecto del 5,22%, 5,22%. Efecto sobre la cartera, porque tiene un peso muy pequeño. En cambio, por ejemplo, Skid, a pesar de que tiene menor rentabilidad, hace un efecto mayor sobre la rentabilidad total de la cartera, que es 18,83 de esta cartera actualmente. Vale, entonces vamos a revisar esta cartera una a una, pero como os decía, lo que vamos a hacer es, a partir de esta cartera, ahora mismo vamos a meter por así decirlo, la rentabilidad a 0%, y a partir de aquí vamos a ver la evolución de esta cartera. Obviamente, como digo, a lo largo del mes va a haber cambios, va a haber seguramente nuevas empresas que se añadan a la cartera, incluso algunas que salgan en el stop loss o que salgan de cartera, o que recojamos beneficios, lo que sea, ¿no? Entonces, el 1 de marzo, pues volveremos a actualizar la cartera y comentaré las empresas que han salido, con qué rentabilidad y las empresas que hemos lanzado. Y además actualizaremos la cartera. Como digo, actualizaremos la rentabilidad. Como digo, vamos a partir desde cero. Es decir, aunque aquí ponga 18%, este 18% no lo vamos a contabilizar, lo vamos a restar, porque realmente es una rentabilidad que se consiguió de antes. Entonces la rentabilidad la cartera empieza hoy. Empieza con esto ya a día de hoy, pero
la rentabilidad empieza desde cero. Vale. Empieza a contabilizar desde cero, desde el día 9 de febrero, día hoy. Vale. Vamos a ir una por una. Palantir, para que entendáis un poco en qué consiste. Palantir. Bien, Palantir es una empresa que ya dio punto de venta en nuestra operativa. Y alguno dirá, ¿y por qué la mantienes? Bueno, realmente no mantenemos casi nada, mantenemos un 1%. Daros cuenta que esta empresa llegamos a tener, creo que un 8 o 9% de peso en la operativa, creo que fue. Obviamente ya vendimos gran parte de la posición, la vendimos en su momento por aquí, luego también vendimos un poco por aquí, la semana pasada. Bueno, realmente la mitad de la posición ya la vendimos por aquí. Y luego vendimos otra parte pequeña aquí. Y bueno, dejé ese 1%, que es residual, es algo residual, por una razón. Y esto no lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer con Palantir. Ya sabéis que Palantir es mi empresa favorita a muy largo plazo. Entonces quiero aguantar ese 1%, que es algo residual, no va a afectar a la cartera en gran medida, pero quiero mantenerlo ahí, porque a muy largo plazo creo que sigue teniendo potencial. Sin embargo, creo que esta empresa ha cambiado de tendencia y creo que cualquier subida que haya se va a volver a vender. Que se entienda la idea. Realmente esta cartera a nivel operativa se debería haber vendido el 100%, pero solamente hice la excepción con Palantir y dejé un 1% porque creo que, como digo, creo que es la única empresa que a muy largo plazo confío al 100%, ¿no? El resto, pues, bueno, al 100% no, pero confío en ella. El resto, obviamente, no confío en ninguna porque sé que todas pueden irse a la quiebra. Entonces, como digo, el punto de compra fue aquí y el punto de venta oficial fue aquí y dejamos una pequeña parte que la vendimos por aquí. Se acabó. Esta fue la operación en Palantir. Como digo, mantenemos ese 1%, pero realmente el resto ya se vendió. Vale, Skid, el punto de compra fue aquí, en este patrón, aquí concretamente, ¿no ves? 14,57 por aquí, este día, esta semana, y por el momento la mantenemos en cartera. Bien, aunque ya tenemos una orden de venta, ¿no?, establecida, pero obviamente eso va a quedar para gente del club. Bien, XMTR compramos aquí y la mantenemos por el momento. Vale, Lemonade la compramos aquí. Tuvimos una caída inicial, pero aguantó el stop loss y a día de hoy la mantenemos por ahora. AMTM, esta es de las recientes, la compramos aquí, en esta rotura, y por el momento la mantenemos. De hecho, fijaros porque es la empresa con mayor peso, 19,78%. La empresa que tiene mayor peso. Aquí podéis ver la exposición total que tenemos en la cartera a día de hoy, el peso, que realmente es la suma de todos los pesos, y la rentabilidad total a día de hoy de la cartera que tenemos activa, de todas estas operaciones a día de hoy. Bien, AMTM es la que más peso tiene. ¿Por qué? Porque es la empresa menos volátil, porque es la empresa que pudimos ajustar el stop loss más. Como digo, el peso de la operación va determinada por el stop loss, y el stop loss a su vez va determinada por la volatilidad de la empresa. En esa empresa nos permitía eso. Bloom Energy. Bueno, esta reducimos la exposición a la mitad esta última semana, creo que sigue teniendo buena pinta, y la compramos por aquí, en esta base. Vale. ASDS la compramos aquí. Bien, Rocket Lab la compramos aquí. SATL la compramos aquí. La tenemos en negativo ahora mismo. Si os fijáis, como las empresas que tenemos y que comentamos en los directos, a veces
tenemos empresas que comentamos en los directos y a veces no. A veces comento empresas que tenemos en los directos y que me gustan mucho, pero que todavía a nivel operativo no dieron punto de compra. Como comentaba antes, priorizamos siempre la gestión de riesgo por encima de cualquier otra cosa. Me da igual que una empresa me encante. Si salta el stop loss, saltó y nos vamos. Me comentaba uno el otro día, es un comentario muy habitual de hecho. Eres inversor de largo plazo hasta que salte el stop loss. Claro, porque entiendo que la bolsa es para ganar en bolsa necesitas una fórmula matemática, necesitas una estrategia. A mí me da igual que una empresa me salte el stop loss, como por ejemplo sucedió con NDS, y luego la empresa sube. Por supuesto que puede subir, tiene buena pinta, pero me da igual. Ante todo, entiendo que la bolsa es las operaciones que gano menos las operaciones que fallo, con qué porcentaje cada una de ellas. Y eso me da la rentabilidad. Por lo tanto, a mí me da igual que una empresa acabe subiendo. Yo lo que quiero es tener controlado este nivel de caídas, para luego conseguir rentabilidad positiva, operaciones ganadoras, y tener una rentabilidad. A mí lo que me importa es la rentabilidad a final de año, no si gano o pierdo una empresa con una operación. Me da igual una operación puntual. Y si digo que voy a largo plazo y el día siguiente me salta el stop loss, me saltó. Ante todo voy a priorizar la rentabilidad a final del año. Es lo que me interesa, ganar a final de año, no tener razón. No acertar, me da igual acertar o fallar una operación. Lo que me interesa, como digo, es la rentabilidad a final de año. Y para tener una rentabilidad buena, tienes que tener controlado estas dos variables. Lo que ganas cuando ganas y lo que pierdes cuando pierdes. Se acabó. Y si me salta el stop loss y la empresa acaba subiendo y acaba yéndose a máximos, pues perfecto, me da igual. Ya compraré más arriba otra vez. Siempre se puede comprar más arriba. Pero si estropeas esa gestión, esa variable, no tiene solución. Vale, pues esto es, como digo, a día de hoy la cartera. Habrá movimientos durante el mes, no se va a poder replicar, como digo. Vas a poder replicar alguna empresa, obviamente algunas de las que están en negativo la podrías comprar ahora, pero al final no sabes dónde están los stop loss y tampoco sabes cuándo las vamos a vender o las nuevas incorporaciones, ¿no? Entonces, como solo se va a hacer esta actualización una vez al mes, pues al final no se va a poder replicar. Entonces, en definitiva, dos cosas. Lo primero, si eres nuevo, échale un vistazo a la descripción de este vídeo. Ahí vas a tener un enlace a una sala de WhatsApp público donde a lo largo de la semana, pues de vez en cuando voy comentando alguna de estas empresas, de esta cartera y alguna que no esté en cartera. Y en segundo lugar, pues en esta sección nos vemos el 1 de marzo para actualizar esta cartera y actualizar todos los movimientos. Lo dicho, recalco, al principio veréis cómo puede atascarse mucho la operativa, cómo cuesta arrancar, pero lo que me interesa es a 5 años vista, ¿no? Que podamos ver este vídeo en 2031 y digamos, hostia, qué potente es la operativa cuando confías a largo plazo, cuando dejas que las operaciones se desarrollen. Entonces ese es el objetivo de esta operativa, y cuando cumples con la gestión de riesgo, cuando entiendes que siendo paciente y que entendiendo que hay malas rachas, qué resultados pueden dar a 5 años vista, no a un año vista, sino a 5. Eso es un poco lo que quiero demostrar con este seguimiento, y que, como digo, a partir de ahora, todos los unos de primeros de mes, vamos a hacer este vídeo ya, obviamente, repasando exclusivamente cartera. Hoy fue un poco la presentación, pero a partir de hoy, pues ya vamos a empezar con esto. Como digo, la rentabilidad empieza hoy, 9 de febrero de 2026. Cierro por aquí el directo y nos vemos el 1 de marzo. Un fuerte abrazo.